Muy bien. Entonces, como ya en la primera asesoría discutimos sobre qué nos estaban pidiendo en los problemas y bueno, dimos unas pequeñas pistas o indicaciones de que por dónde comenzar a tratar de resolverlo. Pues estas asesorías en adelante se tratarían de ver cuáles son sus avances y ya entre todos tratar de ir completando las soluciones. Entonces, como les digo, aquí se puede, como tal, trabajar en equipo, incluso si ustedes se reúnen para resolver los problemas, pues está bien, siempre y cuando cada quien escriba su solución. Es justo en la parte ya de la redacción y la forma de expresar de cada quien que se nota muy fácilmente al estar revisando que pues, algunas frases ya se nos hacen conocidas, ¿no? O alguna forma de explicar. Em, ¿Qué más? Bueno, como se estaba discutiendo ayer, pues ya es inevitable que ustedes puedan apoyarse de alguna herramienta de inteligencia artificial generativa, pero en dado caso sí les recomendaría que fuera más bien como para tratar de corroborar una respuesta que tengan eh, y que aún así el resultado que tengan pues lo analicen bien y en realidad entiendan qué es lo que les está diciendo y para que ustedes puedan en realidad haber comprendido la solución a algún problema. Esos son comentarios generales. Y bueno, si gustan podemos arrancar ya sea en orden o con dudas específicas que ya tengan. No sé si alguien quiere arrancar con alguna pregunta. Yo tengo una duda sobre el problema 2, pero no sé si alguien tenga alguna sobre el uno para irnos como en orden de problemas. Ok, ¿alguien quiere revisar algo sobre el problema uno? Yo nada más para colaborar, mencionó que podíamos utilizar un merge sort con un árbol binario, ¿no? Ajá, pues no como tal no como tal directamente el merge sort, pero sí podemos apoyarnos como en la idea principal, ¿no? Que ahí era que teníamos dos listas ordenadas, dos arreglos Sí. ordenados. Mm. Entonces era sencillo saber cada vez cuál es el menor elemento que no hemos considerado y ponerlo en la solución. Solo que en este caso sí hay que tomar en cuenta que tenemos K listas. Ah, ok. Mm. No sé, David, si quieres continuar. Eh, y bueno, si quieren comentarme a alguien, tal vez a grandes rasgos, qué ha intentado o cómo va su solución del problema uno. De mi parte lo hice en código y creo que sí funciona. Y creo que sí cumple el orden de ejecución, bueno, el tiempo de ejecución que se requiere, que era n log k, me parece. Ujú. Sí, lo que hice fue pues básicamente ajá, el merge sort, pero sin la parte de las particiones, básicamente como entrada recibe mi método una lista de listas, que son las listas ordenadas, Ajá, y entonces vamos, bueno, se va como hace llamadas recursivas y toma el arreglo izquierdo y luego las listas izquierdas y derechas, y al final nada más va a hacer el merge de las listas de la izquierda y derecha y así, o sea, nada más básicamente usa la parte del merge sort y arroja la lista grandota al final. ok. Este, Te estás como comparando parejas de listas, el elemento ajá, pequeño. sí, Ok, pues sí es un poco, sí, como conceptualmente no es lo mismo que tomar directamente las listas y hacer un heap, que es lo que habíamos mencionado, pero suena que si cada vez, si empiezas con K listas, armas parejas y después tienes más o menos K medios, pues sí suena como que te va a estar costando tiempo logaritmo de K, ¿no? Entonces suena que va bien, solo si tienes que argumentar esa parte, ¿no? De cómo obtener el siguiente valor al ir formando esas parejas, pues terminas con un tiempo logarítmico, pero con respecto a acá, para tener cada siguiente elemento. sí, ok. Ok. ¿Alguien que esté intentando algo distinto y guste compartirlo, compartir su idea?
Ok, todavía no se animan. Bueno, pues sí, como tal, la idea de ir construyendo un heap, puede ser una forma de ver esto, de ir armando parejas de todas formas. Entonces, digo, creo que es más como una forma de perspectiva de ver las soluciones. Entonces tenemos por ahí un par de estrategias o de perspectivas que podríamos tomar. Ok, entonces si gustan pasamos al problema 2. Ok, ¿me recuerda qué queríamos en ese problema? Era el problema de Josef, bueno, Josefus, no sé cómo se pronuncia, Josephus, esa cosa. Josefo, digamos. Ajá, que básicamente era una lista circular, bueno, por así decirlo. Bueno, no circular, no es la estructura de datos, pero es básicamente, como yo lo entendí, es ir iterando en M en cada paso y pensé que se podía, bueno, podía ayudarme de módulo el length de la lista, el tamaño de la lista con esta iteración M, bueno, este contador M, y así obtener el elemento que estoy buscando y removerlo de la lista. Eh, no sé si me expliqué, Ok, pero pero o sea, aplicas la operación módulo y luego cada iteración, ¿eso te da una posición que buscar o cuántos pasos moverte? eh, te indica el índice como tal dentro del arreglo. O sea, bueno, como no es una lista circularmente ligada como per se, es nada más un arreglo. Pues entonces sí tienes que usar el módulo para que te dé el índice, o sea, considerando el tamaño de la lista, ¿no? Ok, pero bueno, eso no como que te va a ir quedando un arreglo que va a ir teniendo después huecos, ¿no? Sí, ajá. Ajá, Entonces, eso es lo con lo que estoy teniendo problema justamente ahorita, tienes que, que tener cuidado si, ajá, de si cuando estás recorriendo elementos que en realidad ya no cuentan como sillas con una persona, ¿no? ajá, sí es con lo que estoy batallando ahorita, porque traté de poner ceros en lugar de los asientos, pero pues eso me va a cambiar el resultado, ¿no? Bueno, me estaba cambiando el resultado. Entonces, lo que estaba haciendo era básicamente hacer pop del elemento de la lista, o sea, quitarlo, y hacer shift de los elementos que le seguían, ¿no? Y luego hacer módulo con el length de la lista, que me Ok, resulta. pero si haces shift con los elementos que te quedan, eso ya te está costando tiempo lineal. Sí, Sí, por ejemplo, digamos, si estamos buscando m es igual a 3, ¿no? Y quitamos entonces recorrer desde el n todas estas posiciones te cuesta tiempo orden n. Y en ese sí, caso el resultado te daría tiempo cuadrático. sí, Entonces aquí creo que falta que aproveches que en este caso en el problema 2 sabemos que m es constante ujú, y eso nos diría que en realidad sí podemos, o sea, aquí estás gastando tiempo n por cada elemento, pero si nosotros gastáramos en lugar de tiempo n, tiempo m por cada siguiente elemento, pues tendríamos que orden de n bueno, que más bien es un poco más preciso, que n por m sería del orden lineal. Entonces, sí. creo que está faltando en tu estrategia tomar en cuenta o utilizar, aprovechar que podemos realizar m pasos cada iteración. Ok, ¿quién más ya tiene algún intento de solución para este problema que nos quiera compartir? Pues se me ocurrió hacer una lista enlazada, bueno, usar una lista enlazada. Ok, digamos que nos dieron los elementos como un arreglo. ¿Cuánto nos cuesta convertir de un arreglo a una lista doblemente enlazada? So- Solo que estamos verificando
que podemos pasar de alguna estructura, de alguna otra estructura de datos distinta que nos den a esa que queremos utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuánto nos costaría, dado un arreglo, por ejemplo, o una lista simplemente enlazada, convertirla en una lista doblemente enlazada? Tiempo N, no lo sé. Pues sí, ¿no? Con tiempo n nos bastaría, ¿no? Podríamos recorrer todos los elementos del arreglo. Para cada elemento fijarnos en cuál está después y cuál está antes. Eso nos cuesta pues, dos operaciones, tiempo constante. Y entonces sí podríamos suponer que tenemos los elementos como esa estructura de datos que parece aquí conveniente, ¿no? Una lista ya sea ligada o doblemente ligada. Habría que checar si requerimos ese doble enlace. Ok, pero entonces si nos dieran un arreglo, la lista ligada, pues sí podemos decir que eso nos cuesta tiempo lineal. Entonces sí podríamos suponer que tenemos esa estructura. Ok, entonces ya con esa estructura, ¿qué haces a continuación? Pues, por ejemplo, si empiezo en la posición uno, recorro tres veces y ese lo anexo a la lista del resultado y quito ese, quito ese y luego, eh, pues, ese que quité, lo uno al que seguía. Algo Entonces, así. avanzaste estos tres pasos, luego quitas este y queremos obtener la lista actualizada. Oh, claro, y aquí es donde estás utilizando el doble enlace. Ajá, sí. Sí, porque justo como si queremos saber, bueno, queremos saber, queremos hacer una eliminación. Ya hemos dicho que una eliminación, si no teníamos el apuntador hacia atrás, pues consistía en tener que volver a buscar ese elemento, ¿no? Que apuntaba al que estábamos eliminando. Entonces, sí. Eso pues sí habría que mencionarlo, de por qué estás utilizando entonces esa lista doblemente enlazada. Ok. Y entonces eso fue una iteración y comienzas la siguiente iteración, ¿no? Sí, Ok. y pues pues como realmente no importan los índices, sino cuántas veces te recorres porque están enlazadas, pues, pues no te fijas en las claves, sino cuántas veces recorres pues el ciclo acaba cuando ya no hay elementos cuando ya pues la lista pues está vacía. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Suena bien una solución de ese estilo? A ver, ¿qué opinas, Ever? Estoy pensando todavía. Ok. Pero sí puede ser lineal porque también pues está eliminando el índice de la lista. Bueno, es que si tenemos una lista ligada, ahí no tenemos índices. O sea, partimos con las Ah, personas ok. numeradas del uno al n como para darles un orden inicial y saber cómo las recorreríamos, pero en realidad no estamos guardando un índice, ¿no? Aquí la m nos sirve para saber cuántas posiciones que quisiéramos avanzar desde la última que eliminamos. Ah, ok, ok. De hecho, sí hay que tener también un poquito de cuidado al hacer la eliminación, tomar en cuenta la posición que estamos eliminando. Ok, pero eso es nada más como en cuanto a ir llevando la cuenta de los m pasos que queremos recorrer en cada iteración, ¿no? Pero
Pero sí, al pasar de al tener esta estructura como lista doblemente ligada, entonces lista doblemente ligada, ay, no, la de vaca. Sí, pues todo lo que tenemos que hacer es asegurar que de una iteración a la siguiente, pues sí recordamos cuál es la posición en la que estábamos. Y así ya no tenemos que preocuparnos por los índices. Entonces, pues sí, habría que mencionar qué es lo que estamos haciendo con los apuntadores o el apuntador que nos dice en qué punto del recorrido estamos para pues mantener esa posición que teníamos. Mm, mm, mm. Y bueno, también pues tener cuidado en argumentar que al momento de hacer la eliminación con esta propuesta de solución, pues para la siguiente iteración la estructura que mantenemos se sigue viendo como si fuera esa mesa circular con las sillas, ¿no? Y ya con las personas que siguen estando como válidas en esta iteración presente. Y no hace falta hacerlo como una invariante de decirlo tan formal, o podrían hacerlo de esa forma también. Eh, pero lo único que sí tiene que quedar claro es cómo, pues en la iteración que estamos, pues todavía la estructura que tenemos sí mantiene o sí está simulando esa mesa circular. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre este problema? Mm. Bueno, pues si gustan pasamos al siguiente y al final de la reunión, si alguien tiene se le ocurre alguna pregunta de este problema, pues lo podemos volver a checar. Ok. Y bueno, en el problema 3, ¿qué es lo que estábamos pidiendo? Ordenar un arreglo S con n enteros, tal que el número de valores distintos de los elementos de S es O log n. Generar arreglo de tamaño n con orden de logaritmo de n, valores distintos. Yo tengo la duda si el hecho de que tenga log n valores distintos implica entonces que el arreglo tiene valores repetidos. No sé si estoy en lo correcto o no. Sí, exactamente. Lo que quiere decir es que hay valores repetidos y si nos fijáramos en elementos únicamente de valor distinto, entonces el número de esos elementos sería un orden de logaritmo de n. Ok, pues, Sí, pero bueno, como tal, esa es toda la información que tenemos extra, ¿no? No necesariamente están repartidos de igual forma. De hecho, todos los elementos, o casi todos, podrían tener el mismo valor y ya log n elementos adicionales con un valor distinto. Como tal, información lo que nos dice es que si nos fijamos únicamente en valores distintos, tenemos más o menos logaritmo de n de ellos. Ok. Y bueno, ¿se acuerdan cuáles eran la diferencia de la información que tenemos aquí respecto a los elementos con respecto al problema de counting sort? O bueno, pues sí, aquellos que queríamos resolver con counting sort en tiempo lineal.
En el counting, si no me equivoco, suponíamos que el arreglo, los elementos del arreglo estaban en un intervalo de uno a orden de n, ¿no? Algo así. Sí, exacto. En el caso de Counting Source, sí sabíamos que los elementos estaban dentro de un rango dado, incluso pues que podíamos enumerarlos con números enteros, ¿no? O naturales. Y en este otro caso, el número, perdón, los valores distintos, pues sabemos el orden de cuántos de ellos hay, pero podrían ser cualquier tipo de valor y están en cualquier rango. Ok, entonces, fíjense, aquí la dificultad o la diferencia con Counting Sort es dado un elemento que estamos viendo y queremos encontrar su posición o contar cuántos de ellos es, pues en la estructura de datos que tenemos, poder encontrar rápidamente si ya tenemos ese valor o todavía no lo teníamos. Como que ahí estaría la dificultad, ¿no? En el caso de Counting Sort, pues con el mismo índice podemos ir en tiempo constante a la posición que buscamos, pero en este otro caso, pues no contamos con esa información del índice. Y se tendría como que implementar otro algoritmo dentro de ese, de counting sort, por ejemplo, Radix sort. No, porque, bueno, en el caso de Radix Sort también requieres un rango, solo que te permite que el rango sea más grande y aplicar esta técnica de ordenar por dígitos. Pero aquí, más o menos lo que intento decir es que no puedes aplicar directamente Counting Sort, tal vez tomar ideas prestadas de Counting Sort. En particular, pues contar cuántas repeticiones de cada valor tienes. Solo que para poder contar estos elementos tienes que encontrar si ya viste uno con el mismo valor o no lo has visto. Y esa sería la parte distinta y bueno, donde hay que buscar acá cómo hacerlo. Duda. Sí, Puedo hacer una biyección, ¿no? Entre los números naturales que sean del 1 hasta log n y hacerle una asignación a cada uno de los valores, independientemente de cuál sea de los reales. o sea, como tal, sí puedes hacer esa asignación, pero sigues teniendo el problema de tener que buscarlos. Ajá, sí, sí, sí. Pero puedo aplicar el counting sort de una forma como indirecta, nada más restaría el otro problema. O sea, como si fuera un valor satelital, digamos, en el que tenga como una Ah, representación en otro, sí, sí, a través de una sí. función. Si preguntan que si con una tabla de hash, mm, bueno, pues aquí tanto el problema sería el manejo de colisiones, por ejemplo. Y como te digo, podría pasar que casi todos los elementos tengan un mismo valor que se repita orden de n menos logaritmo de n veces, y que después tengas otros valores que aparecen una sola vez para completar los logaritmos de n distintos. Pero entonces, ¿qué va a pasar con esas colisiones de todos los elementos que van que la función hash nos manda a la misma casilla? Sí, después vamos a ver un poco más de tablas hash. De hecho, una pista para saber que no se está esperando utilizar en las soluciones que no estoy dando ese tema en la clase, que todavía no lo vemos porque voy a dejar algo complementario como una tarea. Y otra pista que podríamos tener es fijarnos en los términos, tanto del número de valores distintos como de la complejidad esperada. Entonces, si se fijan, podríamos partir la complejidad esperada en dos términos, ¿no? Que es n por logaritmo de n. Y pues ya que hacemos eso, podemos fijarnos que este término, pues es logaritmo del número de valores distintos. Entonces esto comienza a darnos una pista de que alguna estructura de árbol podría sernos de utilidad.
Ok, ¿se acuerdan qué tipo de árboles hemos visto en esta sección de estructuras de datos? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. Ah, de qué tipo, de cuáles árboles, de qué tipo de árboles que hayamos visto en clase, en la parte de estructura de datos, ¿se acuerdan? Pues los árboles binarios balanceados, los no balanceados. Ajá, un árbol binario de búsqueda. Mm, No, y bueno, y mencionamos que se pueden realizar de tal forma que queden balanceados y cada operación nos cueste logarítmico con respecto al número total de elementos que tiene. Entonces, si hacemos un árbol de búsqueda balanceado con logaritmo de n elementos diferentes, ¿de qué altura nos quedaría? Ay, perdón, ¿de qué altura nos quedaría? log de n, ¿no? Eh, Bueno, si teníamos logaritmo de n valores distintos, entonces sería otro logaritmo de mm, eso. cierto, sí. Mm, Entonces aquí como un poco la pista es, podremos ir agregando los valores diferentes en una estructura, de manera que cada uno de los n elementos que quiero ordenar eh, me cueste logaritmo de n procesarlo, ¿no? Es decir, que ese sea el costo que me cuesta, bueno, perdón, le valga la redundancia, que ese sea el costo de saber si un elemento que estoy viendo en el arreglo S ya está, ya apareció antes y entonces aumentar un contador que tenga o no ha aparecido y entonces queremos crear una posición en el árbol que represente ese valor. Entonces, ok, acá podríamos utilizar árboles binarios de búsqueda y suponer que tenemos la operación de balanceo. Si hace una solución de este tipo, no hace falta que expliquen ahí cómo son las operaciones de balanceo. Entonces, sí pueden suponer que van a construir un árbol binario de búsqueda. Solo habría que explicar, justificar por qué nos va a quedar de esa altura que queremos y cada uno de los n elementos, cómo es que se procesa. Y también cómo es que una vez que hayamos procesado todos los S elementos de la información que hemos guardado en ese árbol, podemos recuperar ya la solución, es decir, cómo se vería el arreglo S, pero ordenado, utilizando propiedades que vimos que tenían estos árboles para simular un arreglo ordenado. Sí, eso sería como ya un buen hint, ¿no? De por dónde avanzar con este problema. Ok, hasta acá, ¿qué opinan? ¿O qué dudas hace surgir en ustedes esta pista, ¿no? De que podríamos utilizar un árbol binario de búsqueda balanceado. Ay, balanceado. A ver, Mario, ¿qué opinas? Pues sí, sí me hace sentido, nomás que sí, yo creo que ya sería más cuestión de prueba y error una vez que intente implementarlo, pero sí, no tengo ninguna duda específica ahorita sobre esta implementación o solución. Ok. Y les recuerdo, si les funciona también como programar para resolver los problemas, está bien. Pero si se lleva bastante tiempo, por ejemplo, más corregir un bug, puede llevarse más tiempo corregir un bug que ponerse a escribir ya
la solución, pues como tal, en otro formato que no sea con código. Pues también sobre esta parte de implementarlo ya en código, digo, no estamos pidiendo como tal el código, recomiendo hacerlo solamente si les ayuda a llegar a la solución o a pensar en ella. Que bueno, se lleva algo de tiempo y no queda ya tanto tiempo para entregar la tarea. Ok, y aquí para hacer esa argumentación de que es correcto, pues podría intentar algún tipo de invariante que nos diga que en la iteración actual, pues el árbol, la estructura que tenemos, ya ha contado cuántas veces aparece cada uno de los valores que hemos visto y que su altura, pues no supera cierto valor. Y ya con eso poder justificar que la complejidad total, pues va a ser n por logaritmo del logaritmo de n. Y si lo explican de esa forma, como más iterativa, no tienen que meterse en problemas de recurrencias para argumentar la complejidad, porque sería una argumentación de una complejidad de un algoritmo iterativo. Entonces nada más tienen que decirme cuánto cuesta cada una de las n iteraciones y ya con eso es suficiente para esa justificación. Ok, entonces pasemos al problema 4. Ok, y ¿qué estábamos pidiendo en este problema? Encontrar el máximo en un intervalo de números dentro del arreglo, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pero no queremos responderla una sola vez, sino que queremos preprocesar los datos y ponerlos en una estructura de datos adecuada que nos permita responder estas preguntas rápido. En un caso podemos utilizar más espacio y más tiempo de preprocesamiento, y eso nos permitiría responder en tiempo constante. Pero en el otro caso quisiéramos utilizar únicamente espacio lineal con el sacrificio de responder ahora en tiempo logarítmico. Una pregunta. El primer inciso de la nos está básicamente pidiendo diseñar un diccionario o un hashmap o algo por el estilo. Um, es algo por el estilo, pero en realidad puede ser mucho más sencillo. Ok. Algo como una matriz de adyacencias, parecido. Pues una matriz, no necesariamente de adyacencias, sino que en una matriz puedes representar con los renglones, por ejemplo, el inicio del intervalo y con las columnas el final del intervalo. O, bueno, o sí, única, o si quieres llenar la matriz completa, pues representar los dos extremos del intervalo. Va a haber casillas que se repitan, pero eso no necesariamente afecta a la solución. Entonces, da un intervalo de x y a xj, ¿cuál es el máximo valor en el intervalo? Ok, entonces en el inciso A tenemos permitido utilizar espacio n cuadrado y queremos responder en tiempo constante. Y en el B tenemos espacio lineal y responder en tiempo logaritmo de n. Ah, ah, ah. Ok, entonces, decimos que en el caso del inciso A, pues podríamos intentar con alguna matriz. Entonces podemos representar
Digo, en el caso de filas o columnas, pues tomar uno para representar un extremo del intervalo y el otro extremo lo representamos en las columnas. Y entonces la idea sería decir cómo vamos a preprocesar estos datos para llenar esta matriz y que si nos fijamos en una casilla, digamos que es la matriz M, entonces una casilla M y J contenga el máximo entre, bueno, el intervalo que va de XY a XJ, incluyendo sus extremos. Ok, y entonces aquí hay que explicar cómo vamos a llenar la matriz y cuánto tiempo nos va a costar, ¿no? Entonces queremos dar el preprocesamiento. Y ese de hecho se puede realizar en tiempo cuadrático. Sí, es decir, no hace falta gastar tiempo lineal para llenar cada una de las casillas, sino que si lo vamos llenando con cuidado, podemos hacerlo en tiempo cuadrático. Por ejemplo, ¿cómo podríamos llenar los valores de la diagonal? ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos comenzar a llenar esta matriz, esta tabla? La diagonal sería como arreglos con solo un elemento. Ajá, sí, está representando intervalos que van de XY a XY. Entonces tienen un solo elemento. Bien. Sí, pues, como dice Sergio, solamente vamos poniendo pues cada elemento como tal ahí. Entonces aquí ponemos el valor de XY, el valor perdón, de X1, el valor de X2, etcétera. Ok. Y entonces, si nos fijamos en casillas que estén enseguida de dos casillas que ya están llenas, pues como que estamos agrandando intervalos, ¿no? Entonces solamente tenemos que ir comparando entre el máximo que ya tenemos, que ya estamos comparando un rango, y elementos con los cuales estemos ampliando ese intervalo. Entonces, bueno, aquí ya súper pista de cómo podemos llenar esa matriz con la información que queremos. Y bueno, ya la parte de cómo responderíamos está bastante sencilla en este caso. Ok, y luego en el inciso B, ahora queremos utilizar espacio lineal únicamente, pero se nos permite responder en tiempo logaritmo de n. Ok, qué se les ocurre en este caso? Pues primero sería como ordenar el arreglo, ¿no? Ordenar el arreglo, no sé, porque si lo ordenas vas a perder la información de los intervalos originales. O sea, porque queremos un intervalo de posiciones en el arreglo, no un intervalo de Ah, los elementos ya ordenados. sí, cierto, cierto. Sí, de hecho, si tuviéramos intervalos de elementos ya ordenados, pues el máximo siempre va a ser el último elemento de ese rango, ¿no? Pero tienes que tomar en cuenta todos los intervalos posibles y los intervalos posibles son n cuadrada. Entonces, en realidad ahí ya tendríamos la misma solución que en el caso A, pero nos costaría espacio cuadrático. Mm. ¿No sería utilizar un árbol de segmentos? Ok, pues
Eso suena bien, ¿no? Justo en la última clase vimos que con un árbol de segmentos podíamos responder preguntas como dar la suma de los elementos en un intervalo. Entonces, tal vez si podemos responder cuál es la suma de todos ellos, quiere decir que ya los tuvimos que considerar a todos para poder obtener ese valor. Pues podamos, en lugar de estar recordando su suma, estar recordando cuál es el máximo entre ellos. Ok, entonces, bueno, la pista sería tal vez utilizar un árbol de segmentos. Y entonces mostrar cómo construimos este árbol sería la parte del preprocesamiento. Y entonces las preguntas en este caso, pues justo y también como pista de la complejidad que tenemos, pues tenían que ser recorridos en este árbol. Y en particular recorridos que vayan de alguna trayectoria de la raíz hacia alguna hoja, ¿no? Para garantizar que están acotadas por la altura del árbol y por lo tanto serían de orden logarítmico. Es decir que, pues sí habrá que explicar por qué podemos construir el árbol. De hecho, lo podemos construir en tiempo lineal. Ok. Y con altura, orden del logaritmo de n. Es decir, que sí lo queremos construir con cuidado para que la altura sea logarítmica con respecto al número de elementos que teníamos. Ok, entonces un árbol de segmentos. ¿Podrían recordarme cómo era este árbol? Es decir, cuáles los elementos del arreglo original, dónde quedan y de ahí cómo seguimos construyéndolo. Ok, tan pronto se les olvidó. Pues cada nodo representa un intervalo en el árbol de segmentos. Pues cada nodo representa un intervalo. Entonces, en particular, la raíz del árbol, queríamos que representara el intervalo desde el primer elemento hasta el último. Ok. Y de ahí, bueno, recursivamente llegábamos a que los elementos originales del arreglo, bueno, estábamos llamando X, pues quedaban en las hojas, pero en orden. Aquí tenemos X1, la hoja siguiente es X2, etcétera. Ok, y entonces, si tenemos un nodo que sí tiene hijos, pues el intervalo de ese nodo sería justamente la unión de los intervalos de los hijos. Ok. Y entonces queremos construirlo de manera que pues, en cada nodo vayamos guardando el máximo de los elementos en su intervalo. Y bueno, habíamos visto que para las búsquedas, ya sea que comencemos desde la raíz o comencemos desde las hojas y nos detengamos en el momento en que los caminos se crucen,
Pues teníamos casos en los que los intervalos coincidían con el de algún nodo, y en ese caso podíamos responder directamente, o que nos podíamos ir por completo a alguno de los dos lados, o el caso interesante, pues que tuviéramos un intervalo que está contenido en dos subárboles distintos. Que bueno, es justo donde hay que tener un poco más de precaución para explicar cómo garantizamos que al unir las trayectorias, si respondamos con el máximo solamente de este intervalo. Ok. Y bueno, pistas sobre este tipo de estructura es que sí nos permitía modificar elementos, es decir, sí podíamos ir y modificar el elemento que está representando una hoja y después actualizar el árbol, pero por la manera de construirlo, en realidad no podemos agregar más elementos, ¿no? Agregar más hojas o agregar un número mayor que constante de hojas a esta estructura que tenemos sin modificar sus propiedades, ¿no? Como de la altura. Y esto es porque como los valores que estamos representando tienen que ir estrictamente en hojas, las operaciones de balanceo podrían hacer que en lugar de quedar en hojas, quedaran en nodos internos y ya no estemos representando en cada nodo justo el intervalo que queremos representar. Entonces, esa sería una pista de por qué aplicar esto directamente para el problema del punto extra, que es el 5 no nos funcionaría. Tenemos que hacer una estrategia tal vez un tanto distinta, si bien parece que nos dice que tenemos que utilizar algún tipo de árbol también, ¿no? La complejidad esperada. Bueno, hasta acá alguna pregunta sobre el problema 4. Entonces, para tiempo constante, digo, para tiempo lineal, no podríamos utilizar un árbol de decisión. Bueno, para la parte 4A. Un árbol de decisión. Ah, ah, sí, bueno, para la parte A, ahí el asunto es que tenemos que responder en tiempo constante cada pregunta. Entonces, justo aquí podemos aprovechar que en realidad sí podemos guardar el valor de la solución para cada uno de los intervalos posibles, es decir, para todos los índices de inicio y final posibles que hay, que son de orden cuadrático. Y entonces, cuando nos da una pregunta, solo tenemos que utilizar los índices y directamente esta matriz nos va a dar el resultado. Y si tuvieras Oye, únicamente espacio lineal, entonces tendrías que mostrar que cada vez que te hacen una pregunta, puedes realizar un procesamiento que te cuesta tiempo constante y sí responder información sobre este rango. ok, muy bien. Entonces aquí sí Gracias. conviene aprovechar las libertades de espacio que se nos dan y utilizar el espacio cuadrático. Y ahora también si se nos está permitiendo llenar una estructura de datos de tamaño cuadrático, pues quiere decir que el tiempo mínimo que se nos va a permitir utilizar para llenarlo tiene que ser al menos cuadrático también. No podríamos llenar la tabla en menos de tiempo cuadrático. Pero lo que les comentaba es que sí se puede hacer justo en tiempo cuadrático. No hace falta gastar tiempo lineal para cada uno de las posiciones. Si lo vamos haciendo en orden, podemos fijarnos en posiciones adyacentes y ya con esas saber cuál va a ser el máximo del intervalo siguiente que estamos considerando. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Algo más? Ok, y bueno, para terminar, este, no voy a dar muchos detalles justo porque es problema de punto extra.
Pero sí una pequeña pista de qué tipo de estructura podrían utilizar para resolverlo. O por si quieren, bueno, investigar más al respecto. De hecho, sí viene en la parte bueno, sí viene en el Cormen, en el capítulo de estructuras de datos. Creo que ya está casi por el final, en la parte de aumentar árboles binarios de búsqueda. ¿Ok? Y entonces, como ahí sí queremos ir realizando eliminaciones en el problema de Josephus, pues nos convendría tener una estructura de... Ay, ¿qué dice? Mm, ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí. Sí, Ah, ok. Entonces... bueno, si ustedes la ven, está bien. Ok. Entonces, aquí como queremos ir eliminando elementos. ah, ah, am, ok, bueno, déjenme no decirlo específicamente para este problema, sino más bien qué pueden hacer este tipo de estructuras de datos. O sea, si queremos también responder preguntas sobre cosas como qué posición tiene un elemento en un arreglo, si estuviera ordenado, pero permitir que la información sea dinámica, es decir, permitir inserciones y eliminaciones. Pues se puede utilizar un árbol binario de búsqueda con operaciones de balanceo, ¿no? Para asegurar que si insertamos elementos, pues se mantenga de un orden logarítmico la altura de este árbol. Entonces, algo que se puede hacer es un árbol binario de búsqueda con información, bueno, es que se le llama satelital. Lo mencionaron hace un rato. Eh, Pueden guardar varios tipos de información, como en el caso de los árboles de segmentos, pues ahí vamos guardando ya sea la suma de un intervalo, el máximo de un intervalo. Pues algo que podemos guardar es el número de elementos que tiene en su subárbol o en alguno de los dos subárboles. Entonces, esta podría ser una manera de buscar de forma repetida cuál es el késimo elemento o el elemento que está en la posición K de aquellos que se encuentran en un árbol binario de búsqueda. Y entonces, será agregar a cada nodo el número de elementos en su subárbol. Sí, entonces, cuando tenemos este árbol binario de búsqueda, y digamos que se ve de esta forma. Ok. Y bueno, como tiene que cumplir la propiedad de árbol binario, pues este sería el elemento más pequeño. Sigue este. 7, 8. Como sabemos que como es un árbol binario de búsqueda, recorrer en orden, como fui asignando los números, pues nos da los elementos ordenados. Ok. Y entonces podemos guardar digo, con información satelital el número de elementos en cada subárbol. El uno pues, tiene un elemento, todas las hojas tienen un solo elemento. Ok, en el siguiente nivel, pues este tiene 4 nodos en su subárbol, incluyéndose el mismo. El 7 tiene 3. Ok, y el 5 pues tendría 8. La suma de los que tenemos abajo más contarse a él mismo. Ok, y entonces aquí al utilizar la propiedad de un recorrido en orden, de un árbol binario de búsqueda, si nos dicen, dime cuál es el elemento en la posición, podría ser, en la posición 6 por ejemplo. Pues, ¿qué tal si nosotros comenzamos un recorrido desde la raíz de este árbol?
¿no? Para que el recorrido sea en tiempo logarítmico. Pues justo el ir guardando la información de cuántos nodos tenemos nos va a permitir saber cuando nos movemos hacia un lado o hacia otro, si estamos dejando atrás de nosotros elementos que sean menores. Es decir, al bajar en esta posición, con la información que tenemos en el árbol, podríamos saber que estamos dejando atrás 5 posiciones anteriores y entonces la primera posición que veamos a continuación tiene que ser la sexta, que es la que estamos buscando. Entonces, dado este ejemplo que está acá, ¿cómo podríamos saber en un recorrido que comienza en la raíz que si buscamos la sexta posición, tenemos que bajar hacia la derecha? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, si estamos buscando la sexta posición en estos números del 1 al 8 que tenemos en un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Queremos buscar cuál sería la sexta posición si los elementos se encontraran ordenados. Y queremos hacerlo con un recorrido que comienza desde la raíz. Entonces, con la información que estamos guardando aquí en este árbol, ¿cómo podemos saber o qué podemos preguntar cuando estamos aquí en la raíz para saber que tenemos que bajar hacia el lado derecho para llegar a la posición número 6? Si es mayor o menor. Si es mayor o menor que lo que estemos guardando. Pero Sería, bueno, ¿no? perdón, adelante, adelante. ¿No sería simplemente comparar los índices? Bueno, aquí tenemos un árbol binario de búsqueda, entonces como tal no tiene índices de la forma que un arreglo los tiene. De hecho, podríamos pensar ahorita que lo estamos representando con apuntadores. Entonces tenemos un apuntador a la raíz y la raíz tiene, eh, pues tiene un par de datos, ¿no? Su valor, no sé cuál es el valor de elemento que estamos representando en el arreglo original que nos habían dado. Es punto valor, es decir, este. Y el otro valor es raíz punto, digamos, suma, que nos dé la suma de los elementos en su subárbol. Y bueno, también tiene pues raíz punto left, que es el apuntador a su hijo izquierdo, y raíz punto right, que es el apuntador a su hijo derecho. Ok, pues justo comparar la posición que estamos buscando, posición igual a 6. Compararlo con este dato del número de elementos que tenemos hasta aquí, pues de hecho se pasa, pero fijémonos que está contando también los que tenemos en este lado. Pero sí podríamos fijarnos en el valor que tiene su hijo izquierdo, por ejemplo, y decir, bueno, ¿qué tal si comparo la posición que yo estoy buscando con el número de elementos que hay en este subárbol del hijo izquierdo de la raíz, más uno para contar también a la raíz? Entonces, ya con este dato que tenemos aquí, que son todo lo que está en el subárbol izquierdo de la raíz, sin contarla a ella, más uno para contar también a la raíz, ya sabemos cuando estamos bajando por el lado derecho, cuántos elementos hemos dejado atrás. Si quiere decir, mm, ok, entonces,
si tenemos guardada esa información, pues podemos saber qué posición lo que teníamos que era igual a 6 pues es mayor que raíz, punto hijo izquierdo, punto suma más uno. Es decir, que la posición a la que queremos llegar, pues si tomamos en cuenta todos estos elementos, eh, pues son menos que la posición a la cual queremos llegar. ¿Qué quiere decir? Que si bajamos por la derecha, como en un árbol binario de búsqueda, en la derecha tenemos elementos mayores, pues vamos a ir a posiciones que están más adelante de estos 5 elementos. ¿Y qué quiere decir? Que la sexta posición no la podemos encontrar en esta región. Sí, porque hasta esta raíz hay 5 posiciones nada más. Ok, y entonces si nosotros ya sabemos eso, ahora tenemos el problema de buscar una posición en este subárbol restante. Ok, pero hay que tomar en cuenta cuántas posiciones ya hemos dejado atrás. Entonces, si en el árbol completo queríamos ir a la sexta posición, una vez que hemos dejado 5 posiciones atrás y estamos en este subárbol, ¿a qué posición de los elementos de ese subárbol queremos ir? Pues en este caso supongo que al hijo izquierdo, que es el sucesor de la posición que acabamos de pasar, que sería la raíz. Si justo queremos ir a este, pero aquí justo como lo quería, bueno, igual no lo fraseé bien, pero aquí lo que quería decir es, si nos fijamos en los elementos que quedan acá y los ponemos y los tuviéramos en orden, entonces ¿a cuál posición de los elementos ordenados quisiéramos ir, ¿no? Y en este caso, pues sería a la primera posición. ¿Qué quiere decir? Que si antes de bajar por aquí buscábamos la posición 6, ya que nosotros hemos bajado, hay que tomar en cuenta los 5 elementos que habíamos dejado atrás. Entonces, cuando estamos en este subproblema, ya la posición que estamos buscando sería igual a 1. Es decir, que en ese recorrido tenemos que ir actualizando el objetivo para tomar en cuenta elementos que ya hemos dejado atrás. Y por último, ay, mm, 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 el otro caso en este tipo de búsquedas, ¿no? Digamos que tenemos que ir o estamos buscando la posición 3 y estamos comenzando en la raíz. Ok, pues nuevamente podemos preguntarle si la posición que estamos buscando es mayor que lo que tenemos en este subárbol, ¿no? Es decir, lo que tenemos para el subárbol del hijo izquierdo más 1. Que en este caso la posición que estamos buscando, que es 3 sería menor. ¿Qué quiere decir? Que ahora el problema es buscar una posición, pero, bueno, una posición, pero en este otro subárbol, ¿no? Que ya no tiene a la raíz. Pregunta, si bajamos hacia la izquierda, ¿tenemos que actualizar la posición a buscar para la siguiente iteración? Yo diría que no, Ok, ¿y por qué? ¿Por qué se les ocurre que no tendríamos que? porque la raíz, que es lo que estamos ignorando, está fuera del rango. Ajá, pues son elementos que quedan más adelante, ¿no? Entonces, en realidad, no hemos dejado atrás elementos menores. Sí, aquí habíamos bajado hacia primero a la derecha porque ya sabíamos que había posiciones que iban a ser menores y que podíamos dejar atrás, entonces había que tomarlas en cuenta, pero al bajar por la izquierda no estamos todavía dejando atrás ninguna posición. Entonces, ahora seguimos buscando la tercera posición, pero de estos primeros elementos, ¿no? Entonces,
estamos eliminando la mitad del problema que teníamos, pero seguimos buscando la posición original, porque no hemos dejado elementos menores que esa posición. Los que descartamos están más adelante. Ok, entonces por ahí va la lógica. Les digo ahorita, no está mucho detalle la explicación, porque justo el problema es de punto extra. Pero bueno, aquí ya hay también una pista que nos dice qué tipo de estrategia podemos utilizar. Y bueno, también si tenemos problemas como el de encontrar el caésimo, hacerlo una sola vez, pues se puede hacer en tiempo lineal. Pero si queremos responder repetidamente ese tipo de preguntas, construir el árbol binario de búsqueda, pues nos tiene que costar tiempo n log n, ¿no? Porque ya vimos que como nos sirve para ordenar elementos, si pudiéramos construirlo más rápido, entonces sería mentira la cota inferior del problema de ordenación. Entonces, bueno, nos cuesta n log n construir la estructura la primera vez, pero una vez que hemos construido la estructura, responder cuál elemento está en la posición K nos va a costar tiempo logarítmico cada vez. Entonces, en realidad, en la práctica no suele utilizarse ese algoritmo de la selección del caésimo porque las constantes son muy grandes y entonces en la práctica no es eficiente. Es más bien un resultado que tiene su gracia por el lado teórico. Ok. Y bueno, antes de terminar, ¿alguna pregunta adicional que tengan sobre cualquier problema? Por mi parte, no. Ok, pues creo que no, ¿verdad? Entonces sería todo por el día de hoy. Pues voy a subir la grabación, la estoy guardando en mi equipo, entonces tal vez tardaría como una media hora en estar arriba, pero les paso el link por Classroom en cuanto esté. Y bueno, pues nos vemos perdón, el día lunes, ya saben, va a haber asesoría en el salón, va a ser con Scarlett a las 2 de la tarde. Y bueno, por mi parte los veo el martes en clase. Y bueno, bonito fin de semana, espero que puedan descansar. Gracias. Igualmente, Muchas gracias. gracias, Luke. Bye. Hasta luego.